Estamos muy contentos de Bueno, estar contigo. igualmente, para mí un placer poder estar con vosotros en este webinar. Muchas gracias, Cristian. Pues bueno, muchas gracias a todos los que están conectados el día de hoy. Tenemos un invitado muy especial para hablar de un tema súper importante en la actualidad. Realmente esto ocurre pues todo el tiempo, pero específicamente ahora, ¿no? Con el contexto de la pandemia, pues se ha hecho muchísimo más relevante este tema. Hoy vamos a hablar de las 6 fases emocionales del cambio organizacional. Y pues para eso tenemos el gusto de tener como invitado a Cristian Castillo Gutiérrez. Cristian, bienvenido. Muchas Y gracias. les platico, Cristian Castillo, él es doctor cum laude en Administración y Dirección de Empresas, máster en Ingeniería de Organización Industrial e ingeniero técnico en Electrónica Industrial por la Universitat Politécnica de Cataluña, UPC. Actualmente es profesor lector de los estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Cataluña, UOC, centrando su actividad académica en las asignaturas del ámbito de la producción y operaciones logísticas. También fue profesor asociado de la Universitat Politécnica de Cataluña durante un año. Anteriormente a su trayectoria docente, acumula ya 12 años de experiencia en el sector privado, donde ha ejercido el cargo de director de fábrica y director de operaciones, siendo así un ámbito de conocimiento los relacionados con el sistema integral de gestión, las operaciones y la logística. Su interés de investigación se centra en el terreno de las operaciones logísticas y productivas de las empresas, así como en el ámbito de la organización de empresas, específicamente en lo que se refiere al cambio organizacional. Cristian, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Cristian, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de presentar nuestro trabajo. Así que tanto a ti, Jorge, como a Gwendolyn, muchísimas gracias por darnos estos minutos para poder explicar nuestro trabajo y por esta fantástica presentación que has hecho al inicio. O sea, muchas gracias. Muchas gracias. Y yo quisiera, Carlos, primero satisfacer un poco de curiosidad que tengo y más bien está relacionado con el tema. ¿Cómo es que un perfil en el cual típicamente está centrado más a la cuestión de la productividad, las operaciones, ¿no? La logística, cómo es que llegas a interesarte a este tema de las etapas emocionales que tienen que ver con el cambio organizacional? No es ociosa la pregunta, porque naturalmente intuyo que parte de tu experiencia es justamente, o parte de las necesidades que tú detectaste que te llevaron a estudiar ese tema en las organizaciones, a lo mejor es una necesidad que tienen todos los líderes. Exacto, exacto. Es una pregunta totalmente necesaria y que inicialmente a mí me costó un poco asimilar también, ¿no? Porque como bien comentas, mi formación es técnica, ¿no? Como ingeniero, pero a través de mi experiencia, sobre todo llevando equipos de trabajo, uno se da cuenta de que es muy complicado el poder saber en todo momento qué es lo que está pasando en tu entorno, ¿no? Cuando estás tratando con personas. Cuando hay un problema en un automatismo, ¿no? En una máquina, en un robot, es fácil hacer un diagnóstico y poder cambiar una pieza para repararlo, pero cuando tienes a una persona en tu equipo que estaría, y permíteme que lo ponga entre comillas, ¿no? Pero estropeado, ¿no? Que en ese momento pues está bajo de moral, no tiene ganas de ir al trabajo por circunstancias que pueden ser incluso ajenas a lo que es el propio trabajo. Pero no sabemos muy bien por qué, pero esa persona no se encuentra en condiciones de poder desarrollar su actividad, ¿no? Normalmente. Y ahí es cuando uno se pregunta, ¿y qué es lo que puedo hacer como responsable para poder ayudar a esta persona y por lo tanto pues que tengamos una actividad normal como se espera?
y la verdad es que no hay una respuesta única ni una respuesta buena, ¿no? A diferencia, como te decía antes, del símil con un robot, que al final, pues si hay que hacer un cambio en el programa, en el propio software o en una pieza para que ese robot pueda funcionar, pues es mucho más tangible que el poder ayudar a esa persona, ese aspecto más psicológico para entenderlo y para enfocarlo hacia el objetivo, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezo a interesarme por esa parte más psicológica de los equipos de trabajo y empiezo a adentrarme en lo que es la organización industrial, sobre todo desde ese punto de vista más de la gestión humana, ¿no? de la gestión del equipo. Y principalmente porque en la época en la que empecé a trabajar con equipos de personal, pues tuvimos que vivir una situación de crisis económica, como fue la del 2008, en la que llevó pues a que muchas empresas, y entre ellas pues algunas en la que yo estaba, pues tuviesen que hacer reducciones de plantilla, ¿no? Con los famosos ERTES aquí en España, de regulación temporal de empleo. Esto pues es un cambio pues tremendo dentro de lo que es la organización, en la que los trabajadores pues se ven inmersos en un cambio pues tanto a nivel de horarios, a nivel salarial, incluso a nivel de compañeros, porque ven como personas con las que han compartido pues prácticamente toda su vida laboral, pues marchan de la empresa por un despido, ¿no? Como puede ser algo tan dramático. Y ahí es cuando la gente ha de hacer frente a esa situación y ahí es cuando yo como responsable me doy cuenta de que hay un proceso que desconozco, no acabo de entender, pero sí que veo que sucede, en el que hace pues que cada persona vea esa situación de una forma diferente, ¿no? Cada uno se lo toma un poco pues casi como buenamente puede. Algunos pues lo llevan mejor y enseguida se adaptan a esas circunstancias, y otras personas pues uno va viendo cómo no lo superan y se encuentran encerrados en sí mismos, ¿no? Entonces, poder trabajar con todo esto, poder lidiar con esta situación, es lo que me lleva a adentrarme en el estudio del impacto que tienen los cambios organizacionales en los trabajadores, ¿no? Y especialmente cuando esos cambios son percibidos como negativos, porque creo que es importante hacer esa aclaración, porque cuanto más consecuencias tiene un cambio organizacional sobre un trabajador, pues es cuando éste lo percibe como negativo, ¿no? Lógicamente, podemos llegar a esa conclusión. Gracias, Cristian. Y yo entiendo que para poder, digamos, profundizar en el estudio como lo hiciste acerca de los cambios en las organizaciones y escuchando tu historia de cómo las condiciones o las circunstancias pues, te obligaron a cambiar. Antes de hablar de las organizaciones, a mí me gustaría como escuchar eh, ¿cómo cambiaste tú? Porque para empezar a virar, ¿no? A explorar esta cuestión psicológica, la cuestión también del manejo del grupo, de liderar y de llevar a un grupo de personas hacia una circunstancia diferente, ¿no? Primero tuviste que cambiar tú como líder. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues sobre todo a través del propio error, ¿no? Al final, en estos temas, pues nadie nace enseñado, ¿no? Nadie nace aprendido, y al final, pues uno va aprendiendo de sus propios errores. Y uno se da cuenta que cuando menos comunicación hay sobre qué se pretende hacer, es mucho más fácil que los trabajadores o trabajadoras perciban esas acciones como negativas, ¿no? Y te pongo un ejemplo que yo creo que se entiende muy claro, ¿no? Imaginemos una compañía, una fábrica que tiene el 100% de su proceso manual, ¿no? En el que los operarios y operarias, pues para poder fabricar ese producto, lo hacen todo a través de sus propias manos. Y el empresario, pues con el objetivo de poder incrementar la productividad y de poder incluso aumentar la capacidad, ¿no? y satisfacción de sus clientes, decide incorporar pues un robot en su línea productiva. Y esto lo hace con la intención de no despedir a nadie,
esa es su intención, sino de mejorar, por un lado, el día a día de sus trabajadores y el del aumento de la productividad. Pero él decide poner el robot sin avisar a los trabajadores. Entonces, el día que llegan los trabajadores se dan cuenta de que hay un robot. El empresario en ningún momento lo ha hecho con la intención de echar a nadie. Pero los trabajadores, cuando ven ese robot que está haciendo parte de sus tareas, como nadie les ha comunicado nada, es muy fácil que lo vean como una amenaza, ¿no? Y con este símil, ¿no? Con este ejemplo muy sencillo, lo que intento transmitir es que si no comunicamos, si no explicamos cuáles son nuestras intenciones, por muy buenas que sean o por un objetivo muy beneficioso aparentemente para nuestros trabajadores, si no se lo comunicamos, si no se lo hacemos ver, podemos tener el efecto contrario, ¿no? Ese robot que se incorpora en nuestras líneas para mejorar el día a día y aumentar la productividad, convirtiendo quizás el puesto de trabajo de un operario, pues en vez de un trabajo tan manual, pues más de control de calidad, podría ser, pues se puede convertir en todo lo contrario, ¿no? Y hacer que esos trabajadores o trabajadoras se vean confrontando ese cambio y en contra de esa mejora que había puesto la empresa, pues para un bien común. Entonces, uno lo que aprende, y es cuando inicia uno mismo ese cambio en la forma de liderar o de llevar equipos, es aprendiendo de que es muy importante mantener la comunicación con el equipo. Si uno no hace ese primer paso, si uno no entiende de que ha de comunicar a sus equipos dentro de todo lo que se pueda comunicar, evidentemente siempre habrá información pues que debe de ser confidencial dentro de lo que es la organización de la empresa, pero cualquier proyecto que se lleve a cambio y sobre todo cuando hay personal involucrado, es muy importante que estén informados en todo momento. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la primera transformación que tuve que hacer yo mismo pues, fue la de entender la importancia de comunicar mis ideas, mis proyectos y de hacer partícipe a los trabajadores y trabajadoras en esos proyectos. Yo creo que también es muy importante que puedan las personas que van a estar involucradas en esos procesos, pues dar su opinión, aportar su granito de arena y que además se sientan que han formado parte de ese proceso, ¿no? Porque es muy difícil que un proyecto de cambio tenga éxito si solo viene impuesto por una parte. Entonces, creo que es necesario aunar opiniones y que todas las partes colaboren. Entonces, un poco ese sería el aprendizaje que he ido teniendo a lo largo del tiempo y sobre todo a través del estudio académico que hemos ido realizando. Excelente, muy bien. Pues muchas gracias. Esta es muy rica, muy enriquecedora tu experiencia. Y esto es importante porque si se relata, ¿no? Este relato que nos hiciste, estoy seguro que muchos de nuestros seguidores y de nuestra audiencia se van a ver reflejados e identificados en esta historia. Y pues bueno, ahora para empezar a hablar, ¿no? De cuáles son estas etapas, yo quisiera plantearte un poco el panorama, por lo menos de cómo está aquí en México a partir de la siguiente normalidad, ¿no? The next normal, o aquí se ha llamado también la nueva normalidad, aunque sea un poco contradictoria Sí. ese término. Aquí en España igual, aquí en España la nueva normalidad, que de normalidad pues tiene poca, ¿no? Sí, entonces no puede ser nueva, pues bueno, en fin, en ese sentido, pues mira, te platico que en varias casas encuestadoras aquí en el país han detectado que el 25% de las personas consideran que les da miedo el regresar a las actividades cotidianas después de la pandemia y de hecho el 13% manifiestan ya presentar algún síntoma de ansiedad y, y es a lo menos, tal vez es un poco bajo el porcentaje, pero al menos el 5% de las personas también están experimentando tristeza, ¿no? Esto ante el tema de la siguiente normalidad. Y por otro lado, cuando les preguntan cuáles son las opciones que más se acercan a su trabajo actual, pues bueno, el 18% declara que todo su trabajo podría hacerlo desde casa,
el 33% indica que la mayoría de su trabajo podría hacerlo también desde su casa, o sea, el 18%, el 100% de su trabajo lo puede hacer en casa. El 33% parte, ¿no? 19% de la población dice, muy poquito de mi trabajo lo puedo hacer desde casa. Y el 30% declara que no puede trabajar desde casa, su trabajo es 100%, ¿no? En el lugar donde ejecuta, pues prácticamente sus tareas. Entonces, en ese sentido, también es importante mencionar que la mayoría de las personas indica que va a cambiar mucho su vida en lo sucesivo después de esta etapa de pandemia. El 45% dice que va a cambiar mucho y el 20% indica, ¿no? Que incluso va a cambiar todo. O sea, no solamente unas cosas, sino todo. Entonces, podríamos hablar que el 65% de las personas encuestadas detectan que habrá cambios naturalmente en el día a día y obviamente el ámbito laboral, pues es algo en lo que está también habiendo cambios. Te platico que en México, naturalmente, al inicio de la pandemia, como en muchas otras partes del mundo, se perdieron, desafortunadamente, muchos empleos y que si bien se ha estado recuperando ya en los últimos meses, pues todavía existe como mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, todas estas circunstancias nos están hablando de que las organizaciones se están exponiendo a cambios, ¿no? Y la mayoría de ellos muy probablemente están siendo considerados negativos. ¿Okay? Entonces, Cristian, para entrar en materia, ¿cómo nos podrías orientar acerca de cómo son estas etapas y cómo podríamos irlo desmenuzando? Adelante, por favor. Pues yo con mucho gusto os voy a compartir un pequeño PowerPoint que yo creo que ayudará también a enfatizar sobre esta explicación, ¿no? Como bien has introducido, por desgracia estamos viviendo en estos tiempos pues un cambio organizacional en prácticamente todas las empresas a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, el pasado 23 de septiembre, la Organización Internacional de Trabajo reflejaba que a consecuencia de esta crisis sanitaria había habido una disminución de hasta un 17,3% de horas trabajadas en el segundo semestre del 2020 respecto a las del 2019, ¿no? En ese mismo periodo. Esto equivale aproximadamente a unos 495 millones de empleos a nivel de tiempo completo, ¿no? Y esto lo estamos hablando a nivel internacional. Con lo cual, estamos hablando de que todas las empresas del mundo se están viendo obligadas a tener que hacer pues, reducciones de plantilla o quizás despidos temporales para poder subsistir. Y como tú bien comentabas, pues esto tiene un impacto muy grande en los trabajadores y trabajadoras de cada una de estas compañías. Y yo creo que ahora pues, ha llegado el punto de intentar explicar cuál puede ser ese proceso emocional de duelo que las personas estén llevando pues, en estos momentos para poder hacer frente a la situación que por desgracia les ha tocado vivir, ¿no? Entonces, si pasamos a la tercera diapositiva directamente, hay un resumen que lo hace pues, muy bien en la cita de Rubiano y colegas, que es que los cambios forman parte de la vida laboral de los individuos, para bien o para mal. Cuando uno hace vista atrás y piensa en sus años trabajados, es inevitable que en algún momento pues, aparezca el cambio. Pueden ser cambios positivos y negativos, evidentemente, pero nos podríamos tirar horas hablando de ejemplos sobre cambios, ¿no? Desde aumento de salario, reducciones de plantilla, cambio de departamento, un largo etcétera, ¿no? Entonces, si pasamos de diapositiva, vemos que el entorno laboral pues es muy importante dentro de las vidas de los trabajadores y trabajadoras, porque estamos hablando, según National Geographic, de que nos pasamos unos 10 años de nuestra vida en el puesto de trabajo. Con lo cual, lo que pase en nuestras empresas va a tener una repercusión
ya no solo en nuestro día a día en el puesto de trabajo, sino también fuera del mismo. Esto hace que sea muy importante conseguir que nuestros trabajadores y trabajadoras pues estén bien dentro de sus funciones, ¿no? Para que así puedan tener una conciliación fuera de lo que es la vida laboral. Entonces, el principal problema que nos encontramos a nivel de cuando hacemos los cambios, fuera de este contexto de pandemia, ¿no? Lo que hemos podido ir viendo en otros estudios anteriores, es que en muchas ocasiones se planifican pues, de forma incorrecta, ¿no? Se hacen pues, sobre experiencias pasadas. Y está claro que, por ejemplo, en esta crisis del 2020, las acciones que tomamos en el 2008, pues quizás no pueden ser las mismas. No lo sé. Lo que está claro es que hay que hacer una reflexión y hay que estudiar cuál es la situación actual. Lo que está claro es que no podemos implementar medidas o cambios dentro de nuestras organizaciones porque en su momento funcionaron esas mismas acciones, ¿no? Cada contexto, cada situación requiere un estudio nuevo y tenemos que asegurarnos de que esas medidas que queremos implementar, ese cambio que queremos hacer, pues en el contexto actual sirve y podría llevar a la empresa al éxito. Lo que está claro es que cuando una organización hace un cambio, podemos decir y entender que lo hace siempre por un bien común. Me cuesta creer que una empresa cuando realiza cambios los hace para irse a un estado peor del que estaba, ¿vale? Eso yo creo que podemos afirmarlo. Pero sí que es cierto que aunque esa no sea su intención, no significa que no sea en muchas ocasiones el resultado. Y es que a veces lo que nosotros pretendemos no es lo que finalmente sucede. Y hay estudios que citamos, ¿no?, en esta diapositiva, como el de Castio o el de Hua, en el que vemos como algunos cambios que se han implementado en los puestos de trabajo pues afectan directamente a la productividad de las empresas o incluso a la satisfacción de los trabajadores. Entonces, si pasamos de diapositiva, esto lo podríamos entender porque en muchas ocasiones esos cambios han sido percibidos como negativos por los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un trabajador o trabajadora percibe un cambio como negativo, se enfrenta a este, se resiste a ese cambio. Y entonces es muy difícil que pueda acabar teniendo éxito y, por lo tanto, los frutos con los que inicialmente había sido concebido, ¿no? De ahí que en muchas ocasiones la productividad se ve afectada a consecuencia de esos cambios. Puede que fuese porque la situación, la solución del cambio fuese un fracaso, pues no necesariamente. Quizás era una muy buena idea, pero no había conseguido llegar a esos trabajadores y trabajadoras y estos pues acabaron resistiéndose a hacer ese cambio y por lo tanto pues afectando a la productividad. Sí que es cierto que hay estudios que abordan las afectaciones que puede tener la percepción positiva de los cambios, que los hay, pero sí que es cierto que en la mayoría de ocasiones los cambios pues, se perciben como negativos. Esa es la realidad que podemos recoger de la literatura y la mayor parte de estudios que hay pues, abordan los cambios cuando se perciben como negativos. Sobre todo, ¿a qué afecta más? Pues a la incertidumbre, ¿no? Provoca el estrés continuo en ese trabajador y trabajadora por no saber qué va a pasar. La situación actual provocada por la crisis sanitaria es un gran ejemplo, ¿no? Los trabajadores ya no solo tienen la incertidumbre de qué va a pasar con sus puestos de trabajo, sino que incluso cuando van a trabajar tienen la incertidumbre de saber si se van a contagiar en su puesto, sienten inseguridad. Esa incertidumbre cala y afecta a su día a día. Y esto, pues, evidentemente provoca estrés. Además, todo esto puede conllevar pues, a conductas y comportamientos contraproducentes. Como decía antes, esa resistencia al cambio pues, puede ser en ocasiones agresiva. Con esto no quiero decir, ni mucho menos, pues, que hayan trabajadores o trabajadoras que lleguen
al contacto físico, ni mucho menos. No tenemos que irnos a pensar en ese comportamiento contraproducente, sino basta pues con que haya un empleado o empleada que no va a seguir las instrucciones que se están dando desde dirección porque no coincide con esa dirección que está transmitiendo la empresa con ese nuevo cambio, ¿no? Y es ahí cuando surge, como bien explican en su estudio Skinner y compañeros, la resistencia hacia los cambios. Entonces, si pasamos de diapositiva, aquí es cuando creo que ya sería bueno empezar a hablar del tema que nos ocupa, ¿no?, en este webinar, que son las 6 fases emocionales del cambio. Y esto surge pues, a través de un estudio que realicé junto a mis compañeros Vicente Fernández y José María Sayán de la UPC, en los que nos metemos de lleno en esas emociones, en esas fases por las que transita el trabajador o trabajadora durante un cambio organizacional. Porque está claro, ¿no?, que lo que sucede se puede considerar como una fase de duelo. Hasta ahora, pues, todo el mundo conoce las 5 fases del duelo: la de negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Hasta ahora muy utilizadas en contextos más bien de medicina, hacia enfermos terminales, o personas que han de superar la muerte de un familiar. Entonces, nosotros, con este estudio, que recomiendo su lectura, que está publicado en la revista Journal of Organizational Change Management, lo que abordamos es ver cómo esas fases del duelo, que nosotros en nuestro día a día, con experiencia laboral, pudimos intuir que se producían, lo que hicimos es sacarlo de ese contexto más de duelo a nivel de medicina, a nivel de enfermos terminales, y lo pusimos en el contexto de las organizaciones, ¿no? Y es cuando, a través de este estudio, nos dimos cuenta de que efectivamente los trabajadores y trabajadoras, cuando perciben los cambios organizacionales como negativos, atraviesan una fase del duelo. Pero que, a diferencia de la que está definida para un contexto más de medicina, en el caso de las organizaciones no lo hacen 5 fases, sino en 6, ¿vale? Que son las que, si pasamos a continuación, claro. podríamos verlo. Y Cristian, antes de abordar las etapas, digo, ya nos diste una introducción muy rica acerca de la problemática, ¿no? Y eso justifica y cuanto más, ¿no?, el realizar esta investigación. Pero desde el punto de vista personal, a ustedes, ¿no?, a Cristian, a José María, ¿no?, ¿por qué les llamó la atención este tema y por qué se embarcaron en esta empresa de investigarlo y de profundizar y bueno, y que afortunadamente lo están difundiendo y socializando? Pues es una pregunta pues, que me gusta explicar, ¿no? Porque es el primer paso que di de la parte más técnica a la más psicológica, ¿no? Un poco volviendo al inicio de este webinar. Pues todo surgió por una formación en la que acudimos, en la que habían profesionales de diferentes ramas, y en esa formación, pues mayoritariamente los profesionales que venían de la rama de medicina. Entonces, yo en ese momento estaba pues atravesando, como decía al inicio, en mi empresa, una situación de crisis en la que se habían hecho reducciones de plantilla y, por lo tanto, yo estaba viviendo pues con mi equipo de trabajo estos cambios y veía comportamientos en ellos difícil de explicar, por lo menos con los conocimientos que yo tenía en aquel momento. Entonces, en esta formación, uno de los ponentes, que era doctor, explicaba las 5 fases del duelo sobre enfermos de Alzheimer y sus familiares, sobre todo más orientado hacia los familiares, ¿no?, que tenían que lidiar pues con ese duro proceso de ver a un familiar que poco a poco se va apagando y que sobre todo pues va olvidando quién había sido. Entonces, durante las explicaciones de ese doctor,
evidentemente con el respeto de descontextualizar el drama que puede ser una enfermedad como el Alzheimer, sí que los títulos de cada una de esas fases y la explicación, si era capaz de descontextualizarlo, veía que encajaba perfectamente en un contexto organizacional, ¿no? Cuando se hablaba de la depresión, de la desmotivación por ir al hospital a ver a un familiar, ¿no? El perder las fuerzas, pues yo hacía la similitud con el trabajo, ¿no? La desmotivación de ir cada día a trabajar, el haber perdido las ganas de salir adelante. Y entonces observé, y así lo comenté en su momento con mis colegas de la UPC, Vicens y José María, que sin todavía poderlo demostrar, veía que encajaba perfectamente las 5 fases del duelo con el cambio organizacional. Y en base a mi propia experiencia dentro de una fábrica en la que se estaban viendo esos cambios, yo fácilmente podía identificar cada persona de mi equipo en qué estado se encontraba. Wow. Pero sí que es cierto que era necesario, por lo menos así lo veíamos, de tener que hacer un estudio más en profundidad para poner realmente esas fases del duelo en un contexto de organización, porque evidentemente el drama que también representa, ¿no?, una enfermedad terminal o una enfermedad, y ver, pues como en el ejemplo de Alzheimer, cómo un familiar se va poco a poco apagando, no es el mismo contexto que alguien tenga un problema en el trabajo. Los dos pueden tener afectaciones en la persona, evidentemente, los dos pueden ser a nivel personal graves, pero son dos contextos totalmente diferentes. Y ahí es cuando surge esa primera idea, esa chispa que hace que empecemos este estudio, que lo realizamos con 15 personas, totalmente desconocidas para nosotros, pero que se prestaron voluntarias para hacer este estudio, y que eran personas que reconocían, pues, que estaban viviendo cambios organizacionales en sus empresas y que lo percibían como negativo. Esto es muy importante, ¿no? El hacer el énfasis de que lo perciben, porque un mismo cambio puede ser percibido por dos personas diferentes, totalmente uno positivo y otro negativo, ¿no? No necesariamente un mismo cambio tiene que ser percibido por todas las personas por igual, ¿no? Perdón. Muy bien. Entonces, esta aclaración es importante, ¿no? Porque depende de cada una de esas personas el cómo va a interpretar esos cambios. Entonces, cogiendo a 15 sujetos que indicaron que estaban viviendo cambios organizacionales percibidos como negativos, y les empezamos a hacer entrevistas y a analizar cada una de sus explicaciones sobre las etapas en las que nos basamos de las 5 fases del duelo de Kübler-Ross. Entonces, nosotros iniciamos el estudio partiendo de esas 5 fases convencionales y las analizamos para ver qué es lo que encontrábamos. Y como resultado del análisis de esas 15 entrevistas a esos sujetos que estaban pasando los cambios, observamos que en vez de hablar de 5 fases, cuando lo hiciéramos en contextos organizacionales, teníamos que hablar de 6 fases del duelo, que son las que estamos viendo en la pantalla, ¿no?, en la presentación. Entonces, observamos que, a diferencia de las 5 fases del duelo convencionales, en un contexto organizativo, la fase de negación y ira se pueden solapar. Van muy ligadas, ¿no? En este punto, en la negación es cuando el trabajador o trabajadora no acepta en absoluto, es la primera reacción en contra del cambio que se le está proponiendo. Es una reacción natural, incluso en ocasiones cambios que al final se acaban viendo como positivos para el trabajador, inicialmente tienen esa reacción de repeler, ¿no? Por naturaleza nos cuesta mucho al ser humano cambiar nuestros hábitos y nuestras rutinas. Es difícil. Entonces, siempre que se presenta un cambio, pues nuestra reacción es repelerlo. En esta primera fase es muy fácil que exista confrontación incluso con los compañeros y compañeras del trabajo, ¿no? Si, por ejemplo, a mí ese cambio no me está gustando
y sin embargo veo que otros compañeros y compañeras lo aceptan y están a favor de esas modificaciones, es muy fácil de que yo me acabe cabreando incluso con mis compañeros. Entonces, es una primera fase en la que, primero, podemos llegar a tener un conflicto laboral entre trabajadores porque están muy irritables y es muy fácil que se discutan entre ellos. Y es en la primera fase en la que los gestores de equipo, los responsables, pueden encontrarse con personal que se rebele ante la situación que están proponiendo. Es una situación que a mi modo de ver, en base al estudio que hicimos y a la propia experiencia, para mí es una de las fases más complicadas, porque tenemos a una persona con mucha energía, pero una energía negativa que va en contra de nuestro cambio que queremos proponer. Entonces, lidiar con ello requiere de muchísima paciencia por parte del responsable o la responsable, porque optar por la confrontación cuando la persona se encuentra en esta etapa, lo único que va a hacer es convertir un volcán en erupción que va a ser muy difícil de controlar. Entonces, en esta etapa lo que se recomienda es sobre todo paciencia, comprensión y aportar muchísima información sobre el cambio que se pretende, ¿vale? Hay que intentar pues, que el trabajador o trabajadora se involucre dentro del proceso de cambio. La siguiente fase que observamos, la de negociación, en este punto es cuando el empleado o empleada empieza no a aceptar ni mucho menos, pero sí que a intentar automotivarse para salir del bache en el que se encuentra, ¿no? La persona ya sabe de que lo está pasando mal por la situación que está viviendo, sabe que no le gusta el cambio, pero quiere salir de ese continuo R que tiene en la cabeza de no me gusta, no me gusta, no me gusta, y en esta fase pues se va diciendo pues frases de venga va, lucha por ello, vamos a intentar conseguirlo, quizás esto es temporal y con el tiempo desaparece. Son frases de autoayuda que uno mismo se va diciendo para intentar afrontar pues la situación en la que se encuentra. Claro, que sea menos importante, ¿no? Exacto, exacto. Pero en muchas ocasiones, ¿no? de esta segunda fase, pues caemos en la depresión. Es muy fácil caer en esa depresión cuando yo me he ido durante meses diciendo que esto es algo temporal y ya llevo un año y veo que lo que yo decía que era temporal, pues se ha convertido en rutinario. Entonces, esa desmotivación aparece y con ello, pues nos lleva a la depresión. Claro. Y en esta fase el empleado o empleada no tiene casi ni fuerzas para discutir. A diferencia de la energía que tenía en la primera fase, en esta prácticamente se siente derrotado. No discute, ya le da igual todo, le da igual incluso que lo despidan. En esta situación se siente derrotado o derrotada. Entonces, en esta fase sí que es muy importante que los responsables de equipo pues intenten encontrar alicientes que dar a esta persona. Quizás ayudándole a cambiar de tareas, quizás preguntando a esta persona cómo estaría mejor, qué le gustaría hacer. Es una situación muy delicada y que es fácilmente extrapolable esta situación, esta sensación de depresión que se lleve luego también fuera del trabajo. Claro. Entonces, otra de las fases, y esta sí que es nueva respecto a la de las 5 fases del duelo convencional, es la fase de revisión. Esta fase de revisión sí que está muy bien explicada para contextos organizacionales y consiste en ese estado en el que el empleado o empleada está pensando continuamente que va a dejar la organización. Es decir, no está desmotivado a nivel de trabajo, o sea, él puede seguir haciendo sus tareas y las puede hacer con normalidad, ya no siente cabreo, no está del todo enfadado, pero sí que tiene claro que le gustaría abandonar la organización. Así que se encuentra en este limbo
en el que ni está dentro ni está fuera, en el que su mente imagina constantemente pues que abandona esta organización. Incluso puede llegar a postularse en alguna otra candidatura para otra posición, porque continuamente está planteándose ese futuro fuera de la compañía. En muchas ocasiones, en esta fase de revisión, si no se da el paso a abandonar la empresa, es por una situación económica o por una situación, en este caso, contextual, como puede ser la del coronavirus, ¿no? Ahora es muy difícil, quizás, en esta etapa que estamos viviendo, que si alguien se encontraba en esta fase de revisión, del paso, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora mismo hay una incertidumbre a nivel socioeconómico que da pues bastante respeto a la hora de dar el paso de cambiar de compañía, ¿no? Entonces tendríamos a personal que estaría trabajando para nosotros que realmente ya no lo está haciendo. O sea, su mente ha dejado el compromiso con la empresa y se encuentra en ese limbo perpetuo de revisión. Entonces, dentro de esa etapa de revisión, podríamos volver tranquilamente a cualquiera de las otras, volver otra vez a estar deprimidos porque vemos de que no puedo irme de mi puesto por una situación como la que estamos viviendo, o sí que encontramos la manera de poder abandonar la compañía y nos vamos a la fase de deserción, que es dentro de este contexto de cambio organizacional, pues abandonar la compañía. Le hemos puesto el símbolo, el emoticono de la cara sonriendo, porque se supone que ese cambio la persona en ese momento lo percibe como positivo, ¿no? Con lo cual podríamos ponerlo como un punto y aparte, porque luego volverá a pasar otro proceso en la nueva empresa a la que vaya, pero en la etapa de la empresa en la que está, sí que sería un punto que ya se verá cómo continuará, pero en el que la persona acaba de cerrar ese ciclo de fase de duelo. Es una fase de no retorno, a no ser que si la empresa volviese otra vez a quererlo contratar y el trabajador volviese, el trabajador al volver ya estaría seguramente aceptando las circunstancias por las que se fue, ¿no? Entonces, nosotros siempre entendemos este cambio como una fase cíclica en la que cuando llegamos a la deserción, si nos vamos, es cuando acabaríamos la fase del duelo por la que estamos pasando en ese momento. Si nosotros no decidimos abandonar la compañía, es muy posible que lleguemos, por lo tanto, a aceptarla, que sería esa fase 6. También es una fase de no retorno, es decir, si yo he llegado en mi fase del duelo a aceptar la situación que estoy viviendo, no voy a volver ni a la depresión, ni a la negociación, ni a la revisión. Es una fase final. Esto quiere decir que no existe ni resentimiento ni la sensación de derrota por haber aceptado. Es una aceptación natural, es una aceptación que se hace convencido. Si en algún momento nuestro trabajador, nosotros pensábamos que había aceptado la situación y de golpe nos da la sensación que está en depresión, es porque posiblemente no había aceptado, o sea, no estaba en la etapa de aceptación, sino que quizás se encontraba en una etapa de negociación o en una etapa de revisión. Entonces, este sería un breve resumen de las 6 fases emocionales del cambio. Sobre todo hay que tener en cuenta cuando este es percibido como negativo. Es un resumen, pero recomiendo que pues, puedan los espectadores revisar ese artículo publicado en el 2018, que está abierto, o sea, es gratuito en la propia revista, y que se explica con más detalle cómo se hizo ese estudio con esos 15 sujetos para llegar a estas conclusiones. Padrísimo. Pues la verdad es que nos quedó muy claro, nos describiste de manera muy asequible cada una de las etapas y perfectamente me vinieron a la mente como experiencias que he observado en colegas, experiencias que he observado, que he pasado yo mismo, ¿no? Y la verdad es que me queda muy claro.
y la verdad es que me surgen algunas preguntas súper interesantes. Eh, bueno, lo primero que yo quiero hacer es felicitarte por este esfuerzo transdisciplinario que hiciste, ¿no? La verdad es que el ejercicio de investigación en sí estuvo fenomenal, pero esta cuestión de adaptar, ¿no? Otras herramientas y conocimientos de otros campos de conocimiento a este ámbito organizacional, la verdad es que estuvo fenomenal, felicidades. Y Muchas gracias. yo tengo una pregunta. De pronto me surgió la idea o la pregunta, ¿qué tendrá mejor pronóstico? ¿El cambio intencional, o sea, el cambio que se va buscando, ¿no? Que de alguna otra forma podría tener cierto rango de planeación, o el cambio adaptativo, es decir, cuando nos obligan las circunstancias a justamente hacer el cambio? En términos de organizaciones o como personas, como individuos, ¿cuál cambio, no, será como más adaptativo o mejor dicho, tendrá mejor pronóstico o podríamos transitar mejor por estas etapas? Desde tu experiencia, ¿cuál consideras que podría ser el mejor pronóstico? ¿Aquel que planeamos o aquel que nos obligan las circunstancias a hacerlo? Exacto. Evidentemente, el que somos capaces de planear siempre es el que nos va a permitir poder lidiar mejor con esas fases por las que va a transitar nuestros trabajadores durante el cambio. Si yo he podido planificar la situación, pues seguramente he podido dar la información necesaria a mis empleados para que no les venga de nuevas la situación, ¿no? Evidentemente, cuando nos encontramos con cambios impuestos, como puede ser la situación actual, ¿no? de crisis sanitaria, es muy difícil el poder conseguir una planificación, ¿no? Al final, lo que evita esa percepción negativa del cambio es la reducción de la incertidumbre. Si nosotros tenemos una situación que nos viene nueva de hoy para mañana, la incertidumbre que vamos a tener es inmensa, pero porque probablemente cuando nuestros trabajadores o trabajadoras pregunten a sus responsables qué es lo que va a pasar, sus responsables no van a poder ni responder a la pregunta, porque ni siquiera ellos mismos son capaces de saber qué es lo que va a suceder. Entonces, al final siempre estamos girando alrededor de lo mismo, ¿no? Que es la facilidad que tengamos o no de disponer la información completa de ese cambio. Entonces, evidentemente, siempre que podamos tener un cambio intencional, bien planificado, en el que todas las personas que van a verse afectadas por el mismo han participado desde el inicio, va a ser mucho más fácil evitar las partes más negativas de esas 6 fases, que si evidentemente nos llega pues el cambio impuesto de un día para otro y con una incertidumbre muy, muy, muy grande. Es muy probable que en ese caso nos vayamos directamente a la fase de negación e ira y nos volvamos en contra de todo. Sí que es verdad que a nivel de la situación actual por el coronavirus, la primera fase de negación e ira, que normalmente va muy asociada a ir en contra de la empresa, aquí, claro, no se puede culpar a la empresa porque la situación no ha sido provocada por un cambio que haya querido hacer la compañía. Entonces, ahora es muy probable que esa negación e ira, que antes iba en contra de la compañía, ahora pues se esté pues un poco más yendo hacia un ente que no es tan identificable como puede ser el propio coronavirus y sobre todo una fase de depresión, ¿no? Es donde ahora directamente nos estaríamos situando dentro de este contexto. Excelente. Pues la verdad es que estamos muy contentos. La verdad es que te agradecemos muchísimo el que hayas estado con nosotros. Y pues bueno, quedan por allí muchos otros temas que la verdad serían ya meritorios de otras ocasiones. Entonces, espero que si podamos seguir contando contigo en futuras Y emisiones. tanto, y tanto. Por mi parte, encantado de poder explicar en lo que estamos trabajando, porque sobre las fases del cambio se sigue estudiando. De hecho, esperamos a ver si para el año que viene podemos tener nuevos artículos publicados sobre el desarrollo de estas fases. Y con mucho gusto, pues si
podemos tener la oportunidad de explicarlos en estos webinars, pues para nosotros será un placer. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Cristian. Hasta pronto. Un abrazo hasta allá. Un abrazo, que vaya muy bien, un saludo. Muchas gracias. Hasta luego.